Buenos días a todos, qué bonito compartir con ustedes este espacio académico y que cuenten con otras clínicas y otras universidades. Yo pues, soy Paula Velázquez, soy ginecóloga intensivista y soy la coordinadora de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Versalles. El día de hoy vamos a hablar sobre la paciente obstétrica críticamente enferma por una complicación infecciosa pulmonar por virus, que es lo que nos está reuniendo el día de hoy. Lo que voy a utilizar el día de hoy son imágenes que las pacientes nos han autorizado en la Clínica Versalles compartirlas, con la única intención de que compartamos no solamente anecdotariamente lo que sucede con este tipo de pacientes, sino que de forma temprana las capturemos, las detectemos y las manejemos para evitar mortalidad materna y mortalidad perinatal y morbilidad perinatal. O sea que esto está completamente autorizada con él, pues por parte de ellas, solamente para compartirlo con ustedes y que cada día podamos construir más intelectualmente lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes. Durante el embarazo hay dos variables importantes en los cambios fisiológicos. El primero es la parte del sistema respiratorio y la parte del sistema inmunológico. A nivel de los cambios fisiológicos, cambios que favorecen falla ventilatoria y infecciones severas, sobre todo en el sistema inmune, es la inmunomodulación que se produce a partir de la implantación. Es el momento en que el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto invade y hace contacto con la parte decidual. Entonces, inmunológicamente hablamos de que se disminuye la capacidad de respuesta de las TH2 y se aumenta la respuesta de las TH1, lo que genera una inmunoplegia o una inmunomodulación de nuestras pacientes a nivel sistémico y sobre todo a nivel pulmonar y gastrointestinal. Y a nivel del sistema respiratorio, por el ascenso del útero y el desplazamiento del efecto mecánico del útero sobre el diafragma, pues hay una mayor presión intraabdominal, hay mayor dificultad al ventilar a una paciente porque se tiene mayor presión inspiratoria en la paciente que necesita ventilación mecánica, difícil ventilación por el patrón restrictivo de la compliance de la caja torácica no pulmonar y hay un aumento de los volúmenes tidales, efecto de la progesterona a nivel del centro respiratorio, con menor capacidad residual funcional, mayor número de alvéolos colapsados y por ende un tiempo de apnea reducido. Yo no puedo esperar a que mi paciente embarazada me haga falla ventilatoria porque la hipoxemia impacta no solamente en su sistema cardiovascular y pulmonar, sino en la perfusión placentaria. Es por esto que tenemos que detectar rápidamente las pacientes que tienen infección respiratoria aguda severa y contextualizando pues ya lo que habíamos hablado, la definición de caso como aquella infección respiratoria severa con nexo epidemiológico. Es claro que estas pacientes tienen que ser manejadas en una hospitalización o según la severidad del caso en una unidad de cuidado intensivo. Anteponernos entonces desde dos puntos de vista: evaluación materna, ventilatoria y el impacto de la parte ventilatoria a nivel hemodinámico y la evaluación fetal, porque si yo perfundo y mejoro mi paciente, pues mi materna, pues estoy perfundiendo necesariamente la placenta. Entonces sabemos que el 80% de los casos de estas pacientes tienen infecciones no complicadas o neumonías severas, que es un porcentaje bastante importante. ¿Qué nos toca a nosotros los obstetras intensivistas? Manejar el 6,1% de las pacientes que se complican y se tornan en un contexto clínico severo. Neumonía severa, SDRA, sepsis o choque séptico. Porque estas pacientes en un 0,03% pueden coinfectarse con neumonía bacteriana y hacer un síndrome de neumonía infecciosa viral, postviral bacteriana. Estas pacientes necesariamente tienen que ser manejadas en una unidad de cuidado intensivo cuando yo sospecho este diagnóstico. Entonces las desplazo a la unidad de cuidado intensivo y en la hospitalización no solamente confirmo por FilmArray o PCR las secreciones de vía respiratoria, sino que también tengo que analizar el contexto o la condición clínica de mi paciente en cuanto a qué oxigenación o nivel de oxigenación tiene mi paciente, nivel de perfusión y microcirculación con el lactato y disfunción de todo nuestro sistema cardiovascular, hematológico, renal y pues otras entidades importantes a analizar cuando la paciente está pues en una condición severa. Aproximación en cuanto a la utilización de antibióticos, pues esta es una guía que fue publicada en el Critical Care en el 20 de febrero del 2020, hace poquito, en donde nos recomiendan que solamente debemos utilizar antibiótico en aquella paciente que tenga una procalcitonina positiva. Podemos utilizar la procalcitonina en las pacientes embarazadas como un equivalente bacteriémico si no tenemos cultivos positivos o como un equivalente de presencia de coinfección bacteriana. Entonces, si mi paciente está infectada y tiene una procalcitonina positiva, le pongo antibióticos. Si no, no necesita y esa es la guía que nos recomienda.
Con respecto a las imágenes, me llama mucho la atención algo, y es que cuando vamos a hacer una evaluación imagenológica, la paciente embarazada tiene mamas turgentes, aumentadas de tamaño, y las lesiones pulmonares las vamos a encontrar a nivel subpleural de forma temprana, porque las pacientes embarazadas, por lo general, son asintomáticas respiratorias y hacen sintomatología muy leve y hacen colapso respiratorio. Entonces, ¿qué se recomienda? Más que radiografía, tomografía simple. Pero nos preocupa entonces a nivel perinatal, doctor Delgado, por ejemplo, ¿qué sucede con la paciente que necesita una tomografía y el feto? ¿Sí? Entonces, miren, para nosotros irradiar un feto y generar lesión, por ejemplo, a nivel oftálmica o a nivel cerebral, se necesita más de 1000 miligrays, específicamente hablando, y una tomografía tiene 0,03 a 0,66, o sea que es muy poco la irradiación que yo estoy generando en ese feto, y es más beneficioso entender la estructura pulmonar de mi feto que no hacerle una tomografía a mi mamá y pues poder enfocar anatómicamente mi pulmón como tal. Entonces, yo tengo mi paciente diagnosticada, sospechada, le hago la procalcitonina para descartar con infección bacteriana, determino la estructura pulmonar con respecto a la tomografía y enfoco a mi paciente de acuerdo a la edad gestacional, menor de 24 semanas, 26 a 32 semanas y mayor de 34 semanas. Tengo que analizar cómo está el feto. Entonces lo que tenemos cuando tenemos una paciente con síndrome de dificultad respiratoria agudo y falla ventilatoria es el perfil biofísico y el perfil biofísico modificado. O sea, ecográficamente si mi feto se mueve, tiene tono, buen índice de líquido amniótico, y si mi monitoría fetal está adecuada con buena variabilidad. Entre las 26 y las 32 semanas, por el desarrollo neurológico, no es muy fácil determinar aquel feto que está sometido e intubado, la mamá, pues adecuada variabilidad, porque pues él también está bajo seroanalgesia. Entonces simplemente la frecuencia cardíaca y ecográficamente viendo adecuados movimientos fetales e índice de líquido amniótico podemos determinar si tengo bienestar fetal o no. Entonces mi paciente está en dificultad respiratoria y en falla ventilatoria. Yo debo asegurar vía aérea. Recordemos que las pacientes embarazadas con hipoxemia, definida como una PaFi-O2 por debajo de 300 o una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, son pacientes con una vía aérea difícil. Estas vías aéreas deben ser abordadas por personas especializadas que tengan experiencia en este contexto clínico. Yo aseguro vía aérea y me dirijo a la guía de manejo de insuficiencia respiratoria aguda. Tengo dos contextos clínicos. El primero es neumonía severa o SDRA leve, y ya les voy a explicar o a recordar qué es el SDRA. Si yo tengo a mi paciente embarazada, ya intubada, en falla ventilatoria, que rápidamente abordo su vía aérea, perfundo y oxigeno mi feto y la mamá por ende, entonces yo voy a hacer el enfoque y manejo de esta paciente. Si mi paciente no necesita ventilación mecánica invasiva porque no tiene un trastorno de oxigenación tan severo, yo puedo utilizar la cánula de alto flujo. Pero si mi flujo de la cánula de alto flujo me pide para una adecuada oxigenación más de un flujo de 60 litros por minuto, debo de pasarme rápidamente, sin esperar más de 4 a 6 horas, que es lo que dice la guía de cánula de alto flujo, a intubación e invasión de la vía aérea. Si mi paciente tiene una SDRA leve, yo perfectamente la puedo manejar con cánula de alto flujo o con una intubación temprana. Si mecánicamente mi paciente está requiriendo de soporte ventilatorio porque tiene mayor utilización de músculos accesorios o porque tiene una mecánica ventilatoria comprometida. Cuando yo ventilo a mi paciente, debo de basarme en los principios de ventilación protectora, porque la insuficiencia respiratoria tipo hipoxémica necesariamente en este contexto es un pulmón fragmentado, es un pulmón que está impactado por la severa inflamación que produce el virus. Pongo inductores de madurez pulmonar, por lo contrario a lo que decía el doctor. Se ha visto en el contexto de sepsis, en cualquier etiología, que es importante utilizar los inductores de madurez pulmonar porque ellos son más mineralocorticoides que glucocorticoides. Ventilar a la paciente en modo controlado por volumen y las metas gasimétricas que yo busco en la paciente embarazada son una PaFi-O2 por encima de 150. Si mi paciente no está severamente comprometida, es decir, una neumonía severa, pero sin SDRA severo, yo puedo mantenerla despierta, entonces bajo la seroanalgesia, pongo a mi paciente en modos espontáneos y la dejo respirar solita, porque no tengo que reclutar ese alvéolo, y si la dejo respirar solita, mantengo activo el diafragma. Entonces en el momento en que yo la quiera extubar, pues fácilmente la puedo extubar y no me tengo que demorar en todo ese proceso de extubación en la ventilación. Con respecto al proceso en el que mi paciente está embarazada, infectada, soportada ventilatoriamente, ya sea invasiva o no invasivamente,
Si mi paciente tiene menos de 24 semanas, yo debo de pensar que el feto no es viable. Si tiene parto, tiene su parto. Y pues lastimosamente lo que nos interesa en este momento por la viabilidad fetal y el desarrollo fetal realmente es la madre. Si mi paciente hace actividad uterina por el proceso infeccioso, que realmente eso es frecuente en la unidad de cuidados intensivos, si el feto pesa menos de 1300 gramos, que tenga cesárea, porque no hay claridad de que la secreción vaginal en este tipo de fetos genere o no genere infección en el recién nacido. Y si tiene más de 34 semanas y mi paciente hace trabajo de parto, que eso suele suceder, son partos precipitados en pacientes intubadas, perfectamente puede tener parto y toman el bebé y el bebé se le hace un lavado exhaustivo como si fuera una paciente con protocolo de VIH. ¿Por qué pongo esta foto? Porque una paciente ventilada no es indicación de cesárea, es indicación de parto y podemos dar parto con modos ventilatorios espontáneos, CPAP o presión soporte, de acuerdo al número de tubo que tenga la paciente. Y si mi paciente está bien, yo simplemente le doy su manejo, la dejo continuar y la extubo cuando la paciente haya mejorado. Con respecto al SDRA primario, es decir, un SDRA o una infección severa que compromete la deformabilidad pulmonar y la deformabilidad con respecto a la presión y el volumen que se le aplica en el ventilador y niveles de oxigenación severamente comprometidos, es decir, PaFi2 de 200 a 150 moderado y menor de 150 o 100 en otros artículos que es severo, esta paciente necesita modos ventilatorios avanzados. No significa que mi paciente porque esté embarazada yo la tengo que desembarazar, no. Yo tengo que oxigenar mi materna para poder finalizar el embarazo si pienso finalizarlo en el contexto clínico que ya les voy a comentar. Porque si yo perfundo de oxígeno mi paciente embarazada, perfundo de oxígeno mi feto. Yo no puedo sacar el feto con una mamá hipoxémica, porque el impacto hemodinámico, cardiovascular y a nivel de medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en una cesárea, cuando ponemos medicamentos tipo anestésicos, impacta severamente la placenta. Entonces yo mejoro la condición materna para poder desembarazar y tener mejor calidad con respecto al resultado neonatal. Lo mismo, pongo inductores de madurez pulmonar, ventilo de forma controlada e inmediata a mi paciente, con las metas exactamente iguales, PaFi2 por encima de 150, si mi paciente necesita maniobras avanzadas de ventilación mecánica, utilizo monitoría fetal continua y si tiene menos de 32 semanas, ¿por qué no poner sulfato de magnesio para neuroprotección fetal? Eso pues está ya claramente demostrado a nivel de obstetricia. 24 semanas con feto no viable, doy manejo de la madre. De 26 a 32 semanas, si hace trabajo de parto, en estas pacientes no les voy a dar parto, porque la hipoxemia tan severa que tienen no las deja generar un adecuado trabajo de parto. Su metabolismo está basado en oxigenar todo su sistema y abandona rápidamente la placenta. Entonces las pacientes necesariamente si hacen trabajo de parto en ese contexto de semanas y de edad gestacional, pues tienen que ser sometidas a cesárea. Y si mejora, continúa su proceso de manejo hasta que pueda ser extubada. ¿Cómo manejamos el SDA en la paciente embarazada? Lo manejamos exactamente igual que las guías de SDA a nivel mundial. ¿Y qué vamos a encontrar? Con respecto al criterio diagnóstico de SDA, pues el SDA es una patología que afecta el pulmón, ya sea netamente por una infección pulmonar, que es primario, o por una infección extrapulmonar que inflame y inunde el pulmón de secreciones inflamatorias y ocupe el alveolo. Entonces, con definición, tenemos que tener una paciente que tenga una PaFi2 por debajo de 300, un PIB en ventilación mecánica que sea ascendente y que requiera de mínimo 5 centímetros de agua de PIB o presión expiratoria al final de la aspiración, opacidades bilaterales o ocupación alveolar en más de 2 campos pulmonares, cuando lo dividimos con 4 cuadrantes, un edema pulmonar que no se ha explicado por falla cardíaca derecha, aunque los pacientes con falla cardíaca o cardiomiopatía del periparto, por ejemplo, pueden perfectamente tener SDRA, no necesariamente se tienen que excluir de este diagnóstico, y una semana de insulto a nivel sistémico y pulmonar. Pero las pacientes embarazadas hacen SDRA-like. ¿Qué significa eso? Que ellas no completan los 7 días de síntomas, porque su sistema inmunológico y su rápida capacidad de hacer falla ventilatoria no les permite esperar 7 días de síntomas y ocupación alveolar. Entonces tenemos que actuar de forma rápida. Con respecto entonces al manejo, pues tenemos que hacer un manejo avanzado. ¿Y qué recomienda la guía? Me vuelvo un poquito acá. Es dar manejo de acuerdo al nivel de PIB de PaFi2 que tenga mi paciente. Si yo veo que mi paciente tiene una PaFi2 entre 300 y 200, yo ventilo normal mi paciente. Si tiene una PaFi2 entre 200 y 150, rápidamente la embarazada tiene que estar relajada,
Si se puede pronar, se tiene que pronar, y si aparte de pronarse tengo que reclutar el alveolar y hacer maniobras de reclutamiento alveolar para mejorar la oxigenación, lo debo de hacer. Hay pocos casos de reporte de manejo de SRA y ECMO en paciente embarazada. Es difícil, a mí me tocó manejar una embarazada de 26 semanas conectada a un ECMO, y es difícil dar manejo de estas pacientes porque el ECMO necesariamente necesita anticoagulación y son pacientes que sangran con mucha facilidad. Entonces, discuto mucho, es una posición personal utilizar el ECMO en este contexto clínico, pero en la guía de SRA lo nombran. Entonces, es importante detectar tempranamente el SRA para disminuir la mortalidad y hacer un enfoque de ventilación mecánica de acuerdo a la severidad de oxigenación y disfunción pulmonar que tenga mi paciente. Yo tengo que ventilarlo de forma protectora o ultraprotectora, o sea, con volúmenes pulmonares bajos para no elongar severamente el alvéolo y proteger el reclutamiento alveolar. Tengo que utilizar relajantes musculares. Si no puedo pronar mi paciente, la puedo reclutar y relajarla para hacer un ascenso progresivo del PIP, que es una variable de reclutamiento alveolar que mejora la oxigenación en estas pacientes, independientemente de qué edad gestacional tenga la paciente. Y los esteroides en ellas sistémicos sí son importantes, porque los esteroides han demostrado que de forma temprana disminuyen el ascenso o el rápido progreso de la fase inflamatoria a la fase fibrótica del pulmón en el proceso inflamatorio. Entonces yo pongo esteroides sistémicos rápidamente, evito que mi paciente entre en una fase de fibrosis pulmonar y la puedo ventilar con mucha más facilidad. Finalmente quería mostrarles esto de los relajantes musculares, porque a veces en la unidad de cuidado intensivo pues le da miedo a uno poner un relajante a una mamá por el feto, pero no pasa nada. Lo que sucede es que se nos hace más difícil evaluar ese feto, porque es un feto que está flotando igual de relajado y sedado que la mamá. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluarlo ecográficamente de acuerdo a los movimientos, si tiene o no llega a tener, porque los relajantes tienen un efecto muy corto, entonces yo puedo quitar relajantes. El feto tiene mayor cantidad de estereasas plasmáticas, entonces degrada con más rapidez ese tipo de medicamentos y lo podemos visualizar de forma más fácil, sin dejar de reclutar la madre. La posición prono en la paciente embarazada es difícil, no está contraindicada, es una contraindicación relativa de acuerdo al trimestre en el que se encuentre la paciente. Esta es la guía de prono de la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo, en donde definen contraindicación relativa de acuerdo al riesgo de muerte en el embarazo del segundo al tercer trimestre. Entonces, definitivamente si yo quiero pronar en el segundo al tercer trimestre es difícil por el útero, entonces lo que hago es finalizarla, pero si la quiero pronar en el segundo o tercer trimestre, empezando, o sea, 25 a 26 semanas, podría hacerlo según el bienestar fetal claramente. Y esta es como el primer bundle que publica la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo sobre cómo vamos a manejar o las estrategias de manejo de las infecciones severas en la unidad de cuidado intensivo producto del COVID-19. ¿Qué dicen ellos? Exactamente lo que les he dicho. No utilice antibióticos si no es necesario. Intube y ventile rápidamente a su paciente que entra en una hipoxemia severa refractaria, que por lo general es del 6% que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, es aproximadamente 0,3% de los pacientes. Y esto incluye las embarazadas, porque ellas, en una embarazada en una unidad de cuidado intensivo, da miedo, pero ellas no dejan de ser seres humanos, su manejo es igual. ¿Listo? Y si necesitamos descartar o utilizar antibióticos, es responsable de nuestra parte y más costo efectivo hacer una procalcitonina, porque la resistencia bacteriana que tenemos a nivel de unidad de cuidado intensivo para mí es abismal y es alarmante y preocupante. Entonces debemos utilizar medidas que nos ayuden a encaminar nuestro manejo o cultivos que nos ayuden a direccionar el tipo de antibiótico que yo voy a poner de acuerdo al fenotipo de la bacteria y el comportamiento de resistencia que me exprese la bacteria en ese momento. Asociado entonces a un proceso infeccioso bacteriano o a la sepsis, que también puede obtener un virus, pues tenemos que hacer el manejo pues holístico y complementario del paciente. Entonces, administrar antibióticos tempranamente si tiene una coinfección bacteriana, utilizar vasopresores de forma temprana, y eso ya hay varios artículos a nivel de cuidado intensivo que nos ha demostrado que el vasopresor de forma temprana ahorra líquidos,
disminuye el riesgo de edema y de sobrecarga hídrica a nivel del pulmón y mejora la capacidad de ventilación del pulmón. El medicamento que debemos utilizar es la norepinefrina y la paciente que necesite vasopresor de forma temprana en las 12 primeras horas, si su dosis es ascendente, yo tengo que poner hidrocortisona para evitar la insuficiencia suprarrenal secundaria, porque mi paciente no solamente tiene placenta, sino que tiene riñón. Entonces yo tengo que evitar la insuficiencia suprarrenal y proteger esa glándula, porque el estado catecolamínetico en el que se encuentra la paciente cuando está severamente comprometida e infectada es suficiente para yo hacerlo de forma temprana. Nutrición enteral, yo no puedo abandonar la condición nutricional de mi paciente. Optimizar los niveles de glicemia, corrección con insulina cristalina, sedación profunda si tengo un compromiso pulmonar severo, protección en cuanto a la ventilación, diuresis y reducir el aporte hídrico para evitar la sobrecarga pulmonar. Pero esto es algo como muy denso en la unidad de cuidado intensivo, entonces a manera de hacerlo más fácil, traemos un caso que lo hemos ido manejando en Clínica Versalles, que es donde yo trabajo, para mostrarlo más dinámicamente y que lo entendamos de una manera más fácil, porque son muchos abordajes que a veces dificultan como su evaluación. Esta es una paciente de gravedad 3 partos o 2, una paciente que llega remitida a Santander de Quilichao por 2 días de fiebre y coriza, congestión nasal. La paciente en las 12 horas de evolución rápidamente ocupa su alvéolo y la paciente hace falla ventilatoria en menos de 12 horas en urgencias, con solo 2 días de síntomas respiratorios. Este video es un video que traigo netamente para mostrar cómo se ve una paciente embarazada en falla ventilatoria, que esto por general no se ve y es difícil de evaluar. Miren ustedes cómo la paciente está monosilábica cuando uno le habla, no se le ven tirajes, entonces tiene que quitarle la camisa, mirar por debajo de las mamas, si la paciente mueve o no mueve, ya tenía retracción costal. Aparte de eso, miren cómo inclina su cabeza para adelante porque tiene que hacer más esfuerzo inspiratorio por la presión intraabdominal. Una paciente que se ve severamente cansada y que claramente hay que intubarla rápidamente. Entonces se intuba rápidamente la paciente, se hace ventilación protectiva. Esta paciente tiene una PAFI-2 de 100, entonces pues en otro contexto de desembarazarla rápido, no, hay que oxigenarla primero, optimizarla cardiovascularmente para poder hacer el abordaje si se necesita o no de finalizar. Está la tomografía de la paciente tenía una procalcitonina negativa y todos los cultivos salieron negativos. Y nosotros hacemos exactamente la misma secuencia, ventilación protectiva. ¿Qué significa? Que yo tengo que entender mi pulmón con respecto a su parte física, es decir, qué tanta deformabilidad tiene mi pulmón, qué tan rígido está por esa inflamación, y eso le define la compliance. Entonces tenemos que relajar la paciente después de que se intuba, miramos compliance o deformabilidad, y si está menor de 40 es un SDRA con hipoxemia, y claramente la tiene menor, 22, 25, 33, entonces yo tengo que empezar a reclutar el alvéolo para oxigenar mi madre y oxigenar mi feto. Entonces empezamos a hacer o a elegir el PIP ideal para mejorar la oxigenación. Ascendemos PIP, hacemos ventilación por 24, ya estuvo ventilada por 36 horas y la compliance va mejorando. Entonces vemos aquí como la compliance de 22 pasa a 47. Entonces ya recuperamos rápidamente ese SDRA primario y llevamos controles tomográficos porque ecográficamente no es fácil ver si el alvéolo se abre o no por la congestión de mamas que ellas tienen. En un paciente en unidad de cuidado intensivo, hombre, adulto, con una caja torácica pequeña, sí es fácil ver el reclutamiento alveolar, en ellas no. Entonces esta es la radiografía con el reclutamiento y la más aireado el pulmón, mejora la PAFI-O2, entonces usted mejora la oxigenación materna, mejora la oxigenación fetal y le hace cesárea, porque pues esa paciente no puede terminar en parto, finaliza su embarazo, se ventila a su paciente, se hace necesariamente en este tipo de pacientes por la sobrecarga que tienen, por la hipovolemia del embarazo, utilizamos CPAP porque ellas fácilmente hacen edema pulmonar cuando hacen redistribución de líquidos después del puerperio, y lo más importante, en la infección por COVID-19 pues no podemos ponerlas en contacto con el bebé rápidamente, pero eso no significa que después de controlar y descartar la infección activa, pues no regrese con su bebé, porque esto es lo que recupera más rápidamente una paciente crítica obstétrica, que mantenga con su bebé. Entonces, gracias a Dios,
con el doctor Torres, que es el coordinador de la unidad de intensivo neonatal, hemos podido unir y mantener como ese vínculo, porque una mamá sin bebé no se recupera igual. Eso es lo que les quería contar. Gracias pues por la invitación para mí, para la Clínica Versalles. Y hay algo que es posición personal, y es que veo que hay más alerta por el virus, pero no nos estamos alertando por otras situaciones que sí matan más personas. La desnutrición, la malaria, el dengue. Entonces creería yo que tenemos que alertarnos y tomar decisiones y posiciones claras, pero tenemos también que alertarnos sobre otras situaciones que realmente están matando más maternas en nuestro país. Gracias.